Amén. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias, libro de Mateo, Mateo capítulo 4. Vamos a ubicarnos ahí en nuestras Biblias. Mateo capítulo 4. Amén. Gloria a Dios. Libro de Mateo. Gloria a Dios. Capítulo 4. Sí. 4 qué? 4, versículo 1. Versículo 1, 2 y 3. Vamos a leer 3 versículos nada más. Mateo capítulo 4, versículo 1 al 3. Amén. Leemos con la bendición de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Dice la palabra de Dios: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Amén. Vamos a dejarlo así. Padre bueno, Señor maravilloso, Dios eterno, agradecemos, Señor, por tu palabra. Ella es viva y es eficaz. Y tú le dijiste al enemigo, después que vino la tentación: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy, Señor, necesitamos esa palabra. Que esa palabra llegue a nuestros corazones, a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestro cuerpo, Señor, y se vivifique nuestras vidas. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús, que ministres a nuestras vidas conforme a tu voluntad a través de tu palabra. Amén. Pueden tomar asiento, pueden sentarse. Gloria a Dios, para que descansen. Relájense. Gloria a Dios, para que podamos disfrutar la palabra. El tema de la enseñanza en esta mañana: Dios en el desierto. Dios en el desierto. Amén. Gloria a Dios. Ese es el tema bajo el cual vamos a tener la enseñanza en este día. Amén. Gloria a Dios. En primer lugar, mis hermanos, tenemos que notar que la Biblia describe el desierto como un lugar de peligro, prueba, pero también un lugar de confianza en Dios. Peligro, prueba, confianza en Dios. Y parece que son dos cosas contrapuestas: el peligro, la prueba y la confianza en Dios. Pero es que el desierto es un lugar donde no contamos con todas aquellas cosas que satisfacen nuestra necesidad. El desierto es un lugar donde muchas personas mueren por falta de agua, un líquido vital. El desierto es un lugar donde el frío en las noches es intenso, pero el calor en el día es insoportable. Y no hay ni siquiera un arbolito, una matica, algo ahí para no decir: voy a taparme el sol acá. Entonces, se puede decir que el desierto es un lugar inhóspito. Mas, sin embargo, cuando vemos el desierto a través de la Biblia, acabamos de decir que es un lugar donde hay peligro, hay pruebas, hay dificultades, pero es un lugar también donde aumenta, crece nuestra confianza en Dios. Amén. Solo en el desierto muchas personas han podido conocer a Dios. Hay desiertos que llegan a la vida de las personas y a través de una dificultad, a través de una enfermedad, a través de una situación inesperada, estas personas dicen: yo como que voy a hablar con Dios. ¿Cuántas personas viven una vida indiferentes a Dios y después que llegan a un hospital por una circunstancia inesperada, esa persona quiere hablar con Dios? Hay personas que han tenido un accidente automovilístico,
personas que han sufrido una situación, una caída, un golpe, y llegaron a un hospital y se acordaron de Dios. ¿Saben qué, mi hermano, mi hermana? Dios permite que muchas veces llegue el desierto a la vida de las personas para que de esta forma tome la decisión de mirar hacia arriba. Nosotros miramos la vida casi siempre de frente y a los lados, y muchas veces olvidamos que debemos mirar hacia arriba. ¿De dónde vendrá mi socorro?, dijo el salmista. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿De dónde vendrá nuestra ayuda? Entonces, el desierto parece que es un lugar donde Dios puede trabajar en la vida de nosotros, sus hijos, y también un lugar donde Dios trabaja en la vida de aquellos que no le conocen. Y es en ese desierto que hay muchas personas que han conocido a Jesucristo como Dios, Rey y Salvador. Solo en el desierto han conocido que tienen necesidad de Dios. No esperemos que venga un desierto sobre nuestras vidas para reconocer que todos necesitamos de Dios todos los días. Amados, si usted se despertó hoy y pudo abrir sus ojos y se levantó, hizo actividad y está aquí, es porque Dios, el dador de la vida, le dio vida para que hoy usted esté en este lugar, para que salga y haga sus actividades y haga todas las cosas que desea realizar. Medite por un momento. Si vemos las noticias, nos vamos a encontrar con tal vez miles o cientos de miles de personas en el mundo que hoy no amanecieron, que se quedaron postrados en una cama, que murieron en un accidente, que murieron en un tiroteo, que murieron en diferentes circunstancias. Pero hubieron muchas personas que no amanecieron hoy. Y usted sí amaneció, yo también. Damos gloria a Dios por eso, ¿no? Porque Él nos da vida. Dios nos da vida. La vida no es que usted la tiene porque sí, porque le nace o porque nos nace la vida. No, Dios nos da la vida. Y para muchos, la vida terminó anoche. Y para otros terminó la semana pasada. Y para otros el mes pasado. Y si usted echa memoria atrás, se va a conseguir que en el año que terminó, el año pasado, muchos se quedaron en ese año. No matricularon para el 2026. Gloria a Dios, porque usted y yo matriculamos y aspiramos y deseamos seguir en los años que vienen la vida. Pero llegará el momento también para nosotros. Sin embargo, Dios quiere que le conozcamos porque Él promete más vida y una vida eterna, una vida después de la vida aquí en la tierra. Entonces, cuando hablamos acerca del desierto, nos encontramos en el versículo que leímos que dice que Jesús fue llevado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu, al desierto, con un propósito: ser tentado por el diablo. Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Presta atención porque aquí tal vez hay una revelación. Y nosotros los cristianos tal vez no comprendemos esto. No fue el diablo quien llevó a Jesús al desierto para tentarlo. No fue Jesús quien tomó la decisión de ir al desierto para ser tentado, sino que dice que fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto. Aquí hay una revelación, mis amados. Hay muchos que están pasando un desierto a través de una enfermedad que está carcomiendo su cuerpo. Hay otros que están pasando un desierto económico. Hay otros que están pasando un desierto familiar, porque ven que su familia se está desintegrando. Hay otros que están pasando un desierto en el cual se están perdiendo sus hijos, porque la droga los alcanzó, porque los vicios los están minando, porque se están perdiendo en la vida, porque no están siendo productivos y usted no haya qué hacer con ese hijo, con esa hija que tomó una decisión de perderse en el desierto. Entonces, todos pensamos
este desierto para los hijos de Dios, dice que así como Jesús, el Espíritu de Dios muchas veces nos lleva al desierto. No todo el tiempo lleva, pero el Espíritu de Dios interviene en la vida de los hijos de Dios, llevándoles al desierto para que nosotros crezcamos. Primer propósito, crecer espiritualmente. Crecer a la estatura de ese varón perfecto que se llama Jesucristo. Y Dios permite que vayamos al desierto para tener comunión con Dios, para acercarnos más a Dios. Mis amados, en una oportunidad tuve un cólico nefrítico y dicen las personas que yo me veía verde, lo que me parecía joven. Entonces, claro, menos cuerpo. Ahora antes de transformarse, pero ya verde. Y estaba así con esa cara que me veía muy débil, pero un cólico nefrítico dice las personas, y que es más fuerte que el dolor de parto, no sé si será verdad, pero es un cólico que duele muchísimo, dolor en los riñones. Bueno, y en esa oportunidad que comienza el cólico, ¿saben qué hacía yo? Yo clamaba y decía, Señor, dame fuerza, Señor, ayúdame, Señor, contigo sí puedo. Y en ningún momento pegué gritos de dolor, sino que ese dolor lo aguantaba con mi boca cerrada y con mi mente y mi corazón queriendo agarrarme de Dios. Señor, Señor, así como que cada vez que el dolor me cruzaba fuerte, yo quería así, como así del Señor, Señor, dame tu fuerza, dame tu fuerza. Mis amados, me pasé alrededor de 3, 4 horas en el hospital sin que me atendiesen. Y me veía así verde. Hasta que Dios tocó una enfermera que se compadeció porque parecía que me iba a desmayar. Y llegó y me dijo, no, hay que meterle un Bridger, o sea, un suero. Entonces me pusieron suero y parece que medio agarré mínimo. Y después que agarré mínimo fue que en el mismo suero colocaron el analgésico. Y aproximadamente 10 minutos después del analgésico ya yo no tenía dolor. Imagínense, sufrir un dolor por más de 4 horas por falta de atención. ¿Y cómo pude soportar? Porque el Señor es nuestra fortaleza. Y donde usted dice no puedo, Dios dice sí puede porque yo te ayudo. ¿Sabe qué? Cuando el Espíritu de Dios nos lleva al desierto, es porque Dios está esperándonos ahí para cuidar de nosotros. Por eso decía, es un lugar de peligro, es un lugar de prueba, es un lugar de dolor, es un lugar donde hay muchas circunstancias adversas, pero es un lugar donde Dios está dispuesto a ayudarnos. Por eso cuando atravesamos diferentes desiertos en nuestra vida y ya los hemos superado, podemos decir y testificar, Dios me ayudó. Pude superar esto porque Dios estuvo conmigo, porque Dios me dio fuerza, porque Dios me envió el dinero, porque Dios me proveyó, porque Dios trató mi caso y proveyó una solución. En el desierto es el lugar donde crece nuestra confianza en Dios. Y decía, el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto. Y el Espíritu de Dios también permite que usted y yo vayamos al desierto, porque las circunstancias que se están obrando en el desierto son el lugar ideal y la circunstancia ideal para que usted y yo crezcamos en Cristo. Para que usted y yo crezcamos en la confianza en Dios. Amados, cuando alguien está pasando un desierto y a usted le comenta, usted tal vez menosprecia. Pero cuando es su desierto personal, ahí sí valora. Y dice, esto es fuerte, esto es insoportable, necesito que me ayude. Pero cada quien, de una u otra forma, va a atravesar su propio desierto. Y Dios dice, yo estoy aquí para ayudarte. Dios está en el desierto para fortalecernos. Dios está en el desierto para cuidarnos. Entonces, dice el versículo 1, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y el propósito
de Dios en el desierto es permitir que venga el tentador para que pruebe su fe, para que pruebe mi fe. El tentador llegó a la vida de Jesús, presentó las tentaciones después de 40 días. Dice la palabra de Dios que Jesús ayunó 40 días, pero recarga, y 40 noches. Hay muchos de nosotros que ayunamos todas las noches y comemos todos los días. Y hay unos que ayunan de día y comen de noche. Normalmente nosotros comemos de día y ayunamos de noche. Pero Jesús ayunó día y noche 40 días consecutivos. Dice, y pasados los 40 días, tuvo hambre. Preste atención acá. Cuando usted ayuna, va a llegar un momento que su cuerpo pide y tiene la necesidad de aquello de lo cual se está usted privando. Hacemos un ayuno de alimento y ya al final de la tarde, si hemos comenzado en la mañana, ya sentimos que el cuerpo nos está pidiendo gritos, que le demos comida. Pero vayamos con aquellas personas que dicen, voy a dejar el cigarrillo, voy a dejar la droga. Entonces ellos dicen, voy a hacer un ayuno de cigarrillo y dejan de consumir, de fumar. Y le aseguro que esa persona pasa tal vez un día, 2 días, y cuando llega al tercer día o cuarto día sin fumar, el cuerpo le está pidiendo gritos, por lo menos fúmate un poquitico del cigarrillo. O sea, llega un momento que el cuerpo le pide aquello de lo cual se está privando. Y hay personas que llevan una vida desordenada y en un momento como que recapacitan y dicen, ya voy a hacer las cosas en serio, voy a hacer las cosas bien. Y entonces tiene 3 semanas que no va para aquel lugar donde consume licor y consume tantas cosas. Pero cuando ya llega la 4ª semana, parece que el cuerpo le dice, pues no va a bailar este fin de semana, no va a hacer esto, no va a hacer aquello, no va a ir para allá, no va a ir para acá. Y entonces, todo ayuno va a llegar un momento que el cuerpo pide a gritos aquello de lo cual la persona se priva. Y es en ese momento donde el tentador viene y le dice a aquella persona que decidió, dejar de fumar, llega el amigo, pues toma tú no hay, y prende un cigarro y comienza a echarle humo. O sea, el tentador. Porque este decidió dejar de fumar, le envió a alguien para que le regale un cigarrillo y se lo prenda o fume delante de esa persona. El tentador. Y así con el que consume droga. Tenía un amigo que una oportunidad me dijo así, estaban consumiendo droga al lado de la casa de él y se sentía el olor. Y me dice, José, a mí me gusta mucho ese olor a la droga. A mí me gusta mucho la droga. Ya la había dejado de consumir. Por eso es que yo tengo que alejarme de estos olores. Y entonces decidió levantarse y quitarse de ese lugar. Porque él decía que ese olor para él era muy agradable y como que el cuerpo estaba ahí relajándose. Es el tentador que siempre va a llegar a la vida de las personas cuando han decidido hacer un ayuno. ¿Y qué para nosotros los hijos de Dios? Cuando decidimos ayunar por un propósito. Parece que cuando son las 10 de la mañana uno dice, bueno, ya, este ayuno hasta las 10, este ayuno hasta las 11. A veces nos cuesta llegar a las 12. ¿Por qué? Porque siempre el tentador, cuando más sentimos la necesidad, manda un olorcito a torta, manda un olorcito a cualquier comida agradable, y uno como que, ay, Señor, perdóname, aquí voy. En nuestra vida espiritual, el Señor permite y quiere que usted y yo tomemos en cuenta que ir al desierto es bueno porque Él quiere acercarse a nosotros, quiere que usted y yo nos acerquemos a Él, quiere que le conozcamos. Ahora bien, este propósito de nosotros crecer en Cristo nos lleva a pensar, ¿será que los hijos de Dios también atraviesan un desierto espiritual? ¿Sabe qué? En la iglesia se dice así, a veces nos saludamos, hermano, ¿cómo está? Ay, estoy atravesando un desierto, mi hermano. ¿Y qué estás haciendo? No, estoy viendo televisión, estoy viendo una serie, porque no hay qué hacer. Pero es que el desierto Dios no lo permite para que usted vaya a ver la serie y para que diga que dedicó 4 horas, porque vio 6 capítulos en 4 horas, y no tuvo ni siquiera 10 minutos para ir a la palabra de Dios, para escuchar la voz de Dios,
para doblar sus rodillas para hablar con Dios. Es que el desierto Dios lo permite precisamente para que nos acerquemos a Él. Miren, mis hermanos, está pasando algo muy tremendo. Anteriormente, las personas que estaban enfermas y en un hospital hospitalizados tenían una Biblia o un radio escuchando acerca de Dios. Vaya ahorita hasta el hospital y tiene su celular y un jueguito. Y tiene algo ahí, está sufriendo algo. Pues están ahí jugando alguna cosita ahí en el celular. Pero el diablo los tiene entretenidos con el celular, con el jueguito, y ellos pierden esa comunión y esa comunicación en ese desierto con Dios. Escuchen, porque hay muchas cosas que se pueden superar de una manera rápida y hay muchas cosas que tardan en superarse. El pueblo de Israel dice que Dios los sacó de Egipto, una ciudad, los llevó al desierto 40 años. Dios los llevó al desierto. Estando en el desierto, ellos tuvieron muchas pruebas, muchas dificultades. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 en adelante, dice que Dios los sacó para probar qué había en su corazón, si habían de guardar o no los mandamientos de Dios. ¿Y saben qué hizo el pueblo en el desierto? El pueblo en el desierto fue un pueblo que se quejaba de Dios. De día tenían una nube, no les pegaba el sol. De noche tenían una columna de fuego que alumbraba todo el campamento donde ellos estaban. No sufrían de frío, tampoco sufrían de calor en el día. Cuando necesitaron alimento, dice que Dios envió maná del cielo y les proveyó para que se alimentasen. Se quejaron porque dijeron, no, ya tengo 6 meses comiendo maná, ya estos los recursos me dan ganas de vomitar cada vez que veo el maná. Y entonces quiero comer carne. Y escuche esto y preste atención, dijeron, queremos comer carne. Y fueron donde estaba Moisés y donde estaba Aarón y lloraron y dijeron, danos carne. No es posible que puro maná, ya estamos hastiados de maná. Y entonces Moisés le dijo, hoy Dios les va a dar carne. Y envió Dios codornices. Y entonces dice que comenzaron a comer codorniz asada, codorniz frita, codorniz de todas las formas que se puede comer una codorniz. Y muchos no se comían una, sino se comían 3, 4, 5, según su capacidad. ¿Sabe qué? Molestaron a Dios. Y en ese momento Dios hizo que eso se estaban comiendo porque estaban atragantados de esa carne. Me imagino pura codorniz asada. Y tal, comiendo, dice que comenzaron a expulsar, a vomitar, y les salía por la nariz los trozos de carne. Porque hicieron molestar a Dios. Después de esto, reconocen su pecado, Dios los perdona y dice, bueno, les voy a dar maná, también les voy a dar codornices. Coman maná con codornices. O sea, coman el maná que es como un pan y coman carne de codorniz. Y el pueblo seguía quejándose. Y cuando usted lee la historia, se encuentra que cuando van a entrar a la tierra prometida con Josué, dice, entró la tribu de él y sus ganados. Y sus ganados. O sea, tenían vacas, tenían sus reses, tenían ovejas, tenían ganado. ¿Y usted cree que esa gente en una sola oportunidad sacrificaron uno de sus animales para comer carne? No. ¿Sabe cómo decía? Mira, Dios, si tú nos sacaste de Egipto, nos trajiste aquí al desierto, aquí no hay nada, tú tienes que darnos carne, tú tienes que darnos comida, tienes que darnos agua, tienes que cuidar de nosotros. Y así el pueblo se quejaba y como que le exigían a Dios que él tenía que darle todo. Y sabe que Dios tan grande, maravilloso, misericordioso que usted y yo tenemos. Que dice la palabra que Dios les daba agua, les daba alimento, les hacía crecer a los niños, el calzado le crecía del pie. Esto se escucha y parece que fuese irreal, pero eso pasó durante 40 años. Esta gente no trabajó, Dios los alimentó. En el desierto cuidó de ellos. Y el calzado a los niños les crecía el pie, la ropa crecía en el cuerpo. O sea, yo no tenía necesidad de ir a la tienda a comprarse nada porque el vestido decía, al bebé le colocaban ahí un vestidito, qué sé yo, una túnica chiquitica y él iba creciendo, la túnica iba creciendo, y llegaba adulto y tenía su túnica. Porque Dios eso lo hacía por ellos. Aún así, en el corazón de este pueblo nunca estuvo a orar, servir a Dios con un corazón sincero. Dice la palabra de Dios que Dios le pregunta a ese pueblo de Israel,
me ofreciste sacrificio a mí en el desierto con un propósito. Cuando usted y yo vamos al desierto, Dios quiere sacrificios de labios que le digan: Señor, tengo este dolor fuerte, pero te alabo. Recuerdo cuando a mí se me partió el dedo, me quedó quitando en el cuerito, yo lo único que decía: Señor, gracias, te alabo, Señor. Agarraba el dedo así para que no se me cayese y decía: gracias, Señor, te alabo. Gracias porque se partió el dedo, gracias porque hay un propósito, gracias, Señor, te adoro, te alabo. Mire, esa oportunidad yo no tuve ni sentí ningún dolor. El dedo partido que se iba así para un lado y no sentí dolor. Llegué al hospital cuando me atendieron, es decir, llegué a las 11 de la mañana, a las 8 de la noche, a las 3 de la tarde me limpiaron y a las 10 de la noche me ingresaron. Ni siquiera me decía: a las 3 de la tarde me pusieron un analgésico y no me dolía, gracias a Dios. Nunca me dolió. Recuerdo que me operaron, me pusieron un clavo, todo eso, y no me dolió. Tuve una semana hospitalizada y esa semana estuve orando por algunas personas, predicando a algunas personas, pero no sentía dolor. Y me iban a cortar, si me dejaron con el dedo ahí una semana era porque pensaban cortarme el dedo. Parecía un chorizo ahí mal cocido. Y verde, ya se veía casi verde. Porque recuerdo que llegó un momento que se puso un color así muy raro. Pero bueno, aquí está mi dedo. Yo decía: Señor, gracias. Si es tu voluntad, me lo corta. Y si no es tu voluntad, mi dedo va a estar ahí. Y gloria a Dios, porque en ese desierto usted y yo también tenemos que aprender a decir: Señor, esto me duele, pero te doy gracias. Señor, no estoy de acuerdo con esta situación, pero te doy gracias. Porque el Señor dice: ¿me ofreciste algún sacrificio? Y el Señor le dice al pueblo: ellos se ofrecieron sacrificio a un becerro. Porque cuando Moisés estaba por allá hablando con Dios para recibir las tablas de la ley, ellos mandaron a hacer un becerro de oro y se postraron, mataron animales, ofrecieron sacrificio, hicieron baile, hicieron una fiesta para un becerro. Pero al Dios que los sacó con poder, que los tenía ahí protegidos y que les estaba supliendo todo, no quisieron adorar, no quisieron alabar. Fueron capaces de decir: después que terminemos esta fiesta, mañana sí vamos a alabar a Dios. Pero primero alabemos al diablo, ¿cierto? Y mañana sí nos vamos a presentar ante Dios. Y Dios eso lo tomó en cuenta y dice que toda esa generación mayor de 18 años que salió de Egipto no entró a la tierra prometida. Toda esa generación murió en el desierto. Y ellos no pudieron entrar, entró la nueva generación, sus hijos. ¿Por qué? Porque aquella generación que salió de Egipto nunca sacó a Egipto de su corazón. Y es lo que Dios nos recuerda hoy. Salimos del mundo, pero no podemos estar metidos en la iglesia con el mundo en nuestro corazón. Estamos aquí porque somos hijos de Dios, para adorar a Dios, para servir a Dios, para proclamar su grandeza, para decirle: Señor, yo te amo, yo te necesito, yo quiero servirte y quiero amarte cada día más. Entonces, ¿por qué Dios nos lleva a ese desierto? Dice la palabra: Jesús nos llevó para ser tentado por el enemigo. A usted y a mí nos lleva al desierto para probar nuestro corazón, para saber si en verdad amamos a Dios o no le amamos. Miren, muchas personas que han llegado a la iglesia porque le dicen a Dios: Señor, si tú sanas a mi hijo, yo voy a ir a la iglesia y voy a seguir yendo a la iglesia. Y Dios les sana el hijo. Y comienzan a venir a la iglesia y duran 2 meses, 3 meses, a los 6 meses, una semana sí, una semana no, a los 8 meses viene una semana sí, 3 semanas no, a los 10 meses, una semana sí, 2 meses no. Y cuando ya ha pasado un año y algo, usted nunca más lo volvió a ver por la iglesia, porque ellos vinieron como por un negocio que hicieron con Dios. Si tú haces esto, yo te voy a servir, voy a ir para la iglesia. Y Dios en el desierto les trajo la bendición, les suplió la necesidad, les obró el milagro, mas sin embargo, engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. No podemos negociar con Dios, no debemos negociar con Dios, porque Dios es fiel, pero nosotros siempre fallamos. Así que el Señor nos dice así: no te comprometas en hacer y decir algo para Dios, porque Dios te va a demandar lo que tú dices. Es preferible que, dice la palabra, que nos acerquemos, escuchemos, pero que no nos comprometamos.
y no nos comprometamos, es decir, hacer negocio con Dios. Señor, si me da $10,000, yo voy a dar 5,000. Y cuando tiene los 10,000 en la mano, ay, pero es que yo debo 7,000. Entonces no me alcanza, Señor, te debo 2. Así no se hace negocio con Dios, porque Dios es serio y Dios nos va a demandar. Preferible decirle, Señor, necesito esto, según tu gracia, provéeme. Según tu gracia, dame esto que estoy necesitando. Entonces, nosotros podemos atravesar un desierto espiritual. Nosotros, toda persona puede atravesar un desierto espiritual. No hay caminos trazados. El camino lo debemos hacer nosotros mismos. Pues el camino que tú vas a recorrer no es el camino que yo recorro. Cada quien recorre su desierto. ¿Sabe qué? Aquí en la iglesia, muchas veces todos estamos siguiendo a Cristo, pero cada quien lleva un camino largo, un camino corto, un camino que se acomoda a la vida de nosotros. Por ejemplo, si usted ora media hora, va a conseguir que en su camino de oración usted alcanza media hora, pero hay otra persona que ora 5 minutos, hay otra persona que ora 1 hora, 2 horas. Cada quien en ese camino de oración parece que todos caminamos el mismo camino, pero no la misma distancia. Así es en la lectura de la palabra, así es en el congregarnos, así es en la búsqueda de Dios, así es en meditar en las cosas de Dios. Cada quien toma la decisión cómo lleva su camino, y hay unos que deciden en ese caminar de su vida en Cristo detenerse. No avanzan, no retroceden, sino que se vuelven estáticos, por lo cual no crecen. Y la Biblia dice que el Señor nos ha llamado a crecer en Cristo, a no estar estancados, a seguir avanzando, a seguir caminando en nuestra vida, en nuestra relación con Dios. Dice Oseas 2:14, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Es el deseo de Dios, que en el desierto usted escuche la voz de Dios. Yo escuche la voz de Dios y nos acerquemos un poquito más a Dios, porque dice que si nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros. Más si nos alejamos de Él, Él permanece fiel. Recuerden, Dios está allá en el cielo y usted se acerca a Él en oración, en adoración, en comunión. Pero usted es el que decide alejarse de Él. Él sigue en el mismo lugar esperando por nosotros. Nosotros nos acercamos, nosotros nos alejamos. Y Dios quiere que usted y yo siempre nos acerquemos, porque Él dice, voy a hablar a tu corazón. Entonces Dios nos lleva a través de tiempos difíciles para renovarnos y para darnos nuevas oportunidades para seguir creciendo en Cristo. Dice la palabra, después de haber ayunado 40 días, 40 noches, tuvo hambre y vino el tentador. Siempre el tentador va a llegar a nuestra vida, va a llegar a su vida para ofrecerle aquello que sabe que usted está deseando. Mire, el enemigo no va a tentar a una persona con licor si sabe que no le gusta el licor. El enemigo no va a tentar a una persona diciéndole que vaya a robar si sabe que la persona es honesta y que no es capaz de robar. Él va a tentar a las personas en sus debilidades. El tentador siempre va a venir, y en la debilidad de cada quien es que Él va a traer la mesa servida. El Señor dice, yo estoy dispuesto a ayudarte, yo estoy dispuesto a socorrerte. Pero Hebreos 2:18, si buscamos acá en el libro de Hebreos, vamos a encontrar que Jesús fue tentado en todas las cosas, pero sin pecado. Jesucristo, estando en el desierto, el enemigo, dice el libro de Marcos, le tentaba. No solamente esas 3 tentaciones que nosotros leemos ahí en Mateo y en Lucas, sino que hubieron muchas tentaciones más. Sin embargo, Jesús nunca cedió ante la tentación del enemigo, dice la palabra. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es poderoso para socorrer. O sea, el enemigo sí trae la tentación, pero si clamamos a Él, Él trae el socorro. Porque Él sabe que usted y yo no podemos solos.
Él sabe que usted y yo somos débiles. Él conoce nuestra debilidad, entonces Él nos socorre, pero siempre y cuando pidamos su ayuda. Tenemos esa cuestión a veces de decir, yo puedo, pero el Señor dice, porque no puedes, es que yo te ofrezco mi ayuda. Porque no puedes, yo estoy dispuesto a ayudarte. Entonces, acerquémonos a Dios reconociendo que Él quiere, puede, desea ayudarnos. Amén. Gloria a Dios. Dice el mismo Hebreo que el Señor se compadece de los que son tentados. O sea, el Señor reconoce nuestra debilidad. Entonces, Jesús es llevado primero por el Espíritu de Dios, que es el mismo que está en usted, que está en mí, también va a permitir o nos va a llevar a muchas situaciones para que nosotros podamos reconocer primero nuestra debilidad, reconocer también nuestra necesidad de Dios, reconocer que sin Dios nada somos. Juan capítulo 15, Jesús dijo así: separados de mí, nada podéis hacer. No vamos a superar nada separados de Cristo. Hoy el Señor nos recuerda todo lo que está pasando y las cosas que han pasado, donde has visto un desierto en tu vida, yo he estado ahí para ayudarte. Y así como estuve ayer, estoy hoy y estaré mañana. Y si ayer comiste, y si ayer pudiste beber, y si ayer tuviste para vestirte, hoy también yo voy a proveer para que comas, para que bebas, para que te vistas, para que tengas un lugar donde descansar. Dios ha sido fiel, mis hermanos. Así como nos guardó desde el día que fuimos engendrados en el vientre de nuestra madre, porque de no haber Dios estado ahí guardándonos en el vientre de nuestra madre, tal vez usted y yo no nacemos, pero desde el nacimiento hasta el día de hoy, Dios nos ha estado guardando, ha estado cuidando de nosotros, ha estado proveyendo para nosotros, y aunque han habido momentos difíciles, hemos superado. Y así como superamos el ayer, avanzamos hacia el futuro con la confianza en Dios de que Él va a seguir siendo fiel, y no importa cuántos desiertos lleguen a nuestra vida, Él dice: yo soy tu proveedor, yo soy tu ayudador, no temas. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Gloria a Dios. Padre bueno, te honramos, te adoramos y te alabamos, Señor. Agradecemos, buen Dios, porque a través de tu palabra y de lo que nos enseñan en esta mañana,